Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación, a quienes nos ven y escuchan, muy buenos días. Honorable Asamblea, el que suscribe Vicente Morales Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala con base en la siguiente exposición de motivos. El ser humano es un ser presente, que su necesidad es la convivencia y el diálogo entre las personas. El filósofo Aristóteles señala, el hombre es un ser social y por naturaleza, así creando la necesidad de la integración para poder sobrevivir dependiendo del ambiente donde nace y se desarrolla. Se toma como principal base para una personalidad o las cualidades que expresa dentro de una sociedad, llegando a una convivencia social de manera pacífica y siempre buscando el beneficio de todas las personas, así llegando al proceso humano más común denominado socialización. De este modo se entiende que las personas son sociables por naturaleza, teniendo la necesidad de integrarse al mismo tiempo de relaciones con las demás personas, siendo así que deben de sentirse identificadas con un grupo en cualquier tipo de ambiente, ya sea social, laboral y en el caso estudiantil. La primera interacción que tienen los niños son con los abuelos, los padres y los hermanos. La segunda se manifiesta dentro del ambiente educativo. La finalidad de las instituciones educativas es la formación integral del niño, la niña y los adolescentes, teniendo un óptimo desarrollo de los mismos en la sociedad. En tal sentido, existen diversas problemáticas que trascienden desde hace años y que dañan completamente a la sociedad, como lo son la violencia o el acoso escolar, entre otros, que son problemas que se contraponen a los valores que guían la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, definen al bullying o al acoso escolar como toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. De esta forma, la violencia escolar se puede manifestar mediante una actitud agresiva, intencional y repetida que ocurre sin una razón clara. Se enfatiza en quien es diferente por los motivos que puedan ser en torno a la piel, la religión, la estatura, el peso, el desarrollo corporal, defectos físicos, la ropa, si existe tensión entre los padres, si tienen familiares con distinta orientación sexual, el área de residencia, usar anteojos y todo tipo de diferencia. El Estado mexicano se encuentra comprometido con diversos tratados internacionales en los que se reconoce e impulsa el desarrollo de la educación, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, numeral 2, establece: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión de la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos,
y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, numeral 1, menciona que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de todas las personas a la educación. Además, acuerdan que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo 5, inciso E, fracción quinta, se determina el derecho a la educación y formación profesional. Además, se promueve la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos sociales o étnicos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer estipula en su artículo 10, inciso C, la eliminación de todo concepto de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estímulo de educación mixta y de otro tipo de educación que contribuyan a lograr este objetivo, y en particular mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 29, inciso 1, numeral 1, inciso B, C y D, establece: 1. Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a, inciso B, inculcar a los niños el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Inciso C, inculcar al niño el respeto de los padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, y de los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. D, preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en su artículo 4, denominado Los Derechos Humanos garantes de la diversidad cultural mencionada, la defensa de la diversidad cultural es un comparativo étnico inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autónomos. Asimismo, el artículo 5, titulado Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural, se establece: toda persona tiene derecho a una educación y una capacitación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales dentro de los límites que le impone el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Grosso modo, los Estados parte de los tratados internacionales tienen la obligación de cumplir, respetar, proteger y promover los derechos humanos que establecen estos tratados, en particular el deber de armonizar y adaptar su contenido en la legislación interna. Asimismo, en una conferencia, la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, mencionó que la educación es fundamental para construir sociedades pacíficas y, sin embargo, para millones de niños la escuela no es un lugar seguro. Los estudiantes se enfrentan cada día a múltiples peligros como peleas, la represión de unirse a las bandas, acoso en personas o en línea, disciplina violenta, agresiones sexuales y violencia armada. A corto plazo esto perjudica su aprendizaje, a largo plazo puede acarrear depresión y ansiedad y puede llevar al suicidio. La violencia es una lección inolvidable que ningún niño debe aprender. Por otro lado, la política que establece la UNICEF para poner fin a la violencia en las escuelas es un llamado para que se adopten medidas urgentes en relación a los siguientes ámbitos: implementar políticas y leyes que protejan a los estudiantes de la violencia en las escuelas, reforzar las medidas de prevención y respuestas
en las escuelas, instalar a las comunidades y a las personas para que los alumnos tengan mejores condiciones de desarrollo, realizar inversiones más eficaces y eficientes en la solución que haya demostrado ayudar a los estudiantes y a las escuelas para que permanezcan seguros, recopilar datos desglosados de mayor calidad acerca de la violencia contra los niños dentro y fuera de las escuelas y compartir aquellos que funcionen. El Plan Internacional de la UNESCO menciona que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Considerando esta cifra, los principales objetivos estratégicos que establece la UNESCO para garantizar el acceso a la educación en un ambiente seguro, inclusivo y sano son eliminar la violencia y el acoso escolar, incluida la violencia escolar por motivo de orientación sexual, prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones de salud o género. En México, en el año 2014, en la encuesta de cohesión social sobre violencia y delito, manifestó que aproximadamente el 46% de los jóvenes entre 12 y 29 años de edad sufrieron alguna forma de violencia o abuso. De esta experiencia, el 45% corresponde a acoso por atribución o propiedades de los jóvenes. Además, el 42.6% de los jóvenes son agredidos principalmente por sus compañeros de clase. Para tener en cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el amparo directo número 35/2014 que la omisión por parte de las autoridades escolares de atender un problema de bullying, dicha omisión genera responsabilidad civil, administrativa o, en su caso, penal, considerando que el acoso o violencia escolar es un atentado a la dignidad, integridad física y educación de la niñez. En tal situación, la protección a la niñez y adolescencia por parte del Estado debe ser particularmente elevada, ya que en base a la experiencia que se vive día a día, las niñas y los niños y adolescentes se generan efectos psicoemocionales y sociales a largo plazo. Consecuentemente, en la educación básica en Tlaxcala, la cifra incrementó del 15.9% al 23% de los alumnos que sufren agresiones, según la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares en DIRET. Nuestra entidad está situada en el 9º lugar nacional en el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021. Todas y todos estamos expuestos a que nuestros hijos, sobrinos, nietos o amigos sean víctimas de bullying o de violencia escolar. Las represiones y afectaciones que conlleva esta mala práctica en la salud de la infancia es fatal. Por tal motivo, se reconoce el derecho a que se garantice un ambiente sano y seguro, sin violencia dentro de las instituciones educativas durante el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, la presente iniciativa pretende que las instituciones educativas del Estado de Tlaxcala elaboren su propio protocolo de actuación en casos de violencia escolar y con él traten de resolver casos de violencia mediante el diálogo y que se adopten las medidas preventivas de actuación y corrección necesarias, de tal manera que tengan conocimiento de las situaciones de riesgo en que se encuentra el alumnado y con ello lograr que el Estado pueda garantizar y proteger su dignidad humana, el derecho a la educación y a una vida libre de violencia. Con base a la exposición que motiva la presente iniciativa, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción quinta del artículo 16 y la fracción decimosegunda del artículo 21. Se adiciona el capítulo 13º, denominado de una educación libre de violencia, con sus artículos 95 ter, 95 bis, 95 quater, 95 quinques, 95 sexies, 95 septies, 95 octies, al título tercero, y la fracción decimosegunda del artículo 126, recorriéndose en su orden las subsecuentes, todos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. De la fracción primera a la cuarta quedan los mismos términos. Fracción quinta, estimular y coordinar con las autoridades competentes la realización de programas de educación para la salud, así como campañas para fomentar la convivencia escolar positiva y las relativas a la prevención, combate y erradicación de la violencia escolar en cualquiera de sus posibilidades, los vicios como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y demás adicciones nocivas. Esto con la finalidad de impulsar el derecho a una educación libre de violencia y de drogas. La fracción sexta queda en sus mismos términos, artículo 21. De la fracción primera a la decimosegunda queda en sus mismos términos. Fracción decimosegunda, fomentar en el estudio el reconocimiento y respeto a la Constitución federal, la Constitución local y las leyes que de una y otra emanen, así como propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y de la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, fomentando la convivencia escolar positiva, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto irrestricto de la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes. Fracción decimotercera a la decimosexta queda en sus mismos términos. Capítulo decimotercero, de una educación libre de violencia. Artículo 95 bis. En las instituciones educativas, al personal directivo, educadores, maestros o personal administrativo, serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión o abuso en contra de las niñas, los niños o los adolescentes. Para el cumplimiento de esta obligación, cada institución educativa deberá elaborar su propio protocolo de actuación en caso de violencia escolar que coadyuve a la prevención, detección y actuación ante casos de violencia dentro de las escuelas del Estado de Tlaxcala en atención a los siguientes indicadores. 1. Se consideran indicadores generales de acoso escolar. Inciso A, temor de ir al baño. Inciso B, cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución. Inciso C, crisis de llanto sin explicación. Inciso D, sensibilidad extrema. Inciso E, dificultades en la integración de grupos iguales. Inciso F, negarse o ir a la escuela. G, incongruencia urinaria. H, incontinencia fecal. I, aislarse. Inciso J, fugas del hogar. Inciso K, manifestaciones autorregresivas de distinto tipo. Inciso I, malestares físicos constantes. Inciso M, deserción escolar. Inciso N, cambios en la vestimenta o aspecto. Inciso O, dificultades para concentrarse en las tareas escolares. Inciso P, desinterés en las actividades vinculadas al aprendizaje. Inciso Q, equivalencia de la participación en los juegos o actividades grupales. Inciso R, negarse repentinamente a participar en actividades físicas. Inciso S, descenso brusco de rendimiento escolar. Inciso
T. Cambios bruscos en su estilo de ánimo. Inciso U. Tendencia a quejarse mucho y ser exagerado y aislarse. 2. Indicadores específicos. Inciso A. Se burlan de él o de ella. Inciso B. La o lo insulta. Inciso C. Le dicen cosas para molestar. Inciso D. Le dicen groserías. Inciso E. La o lo critican. Inciso F. Le ponen apodos. Inciso G. Es sujeto de discriminación. Inciso H. Le gritan. Inciso I. La o lo ignoran. Inciso J. Le quitan sus cosas. Inciso K. Le esconden sus cosas. Inciso I. Le rompen sus cosas. Inciso M. La o lo culpan sin razón. Inciso N. La o lo golpean. Inciso O. La o lo provocan. Inciso P. La o lo empujan. Artículo 95 ter. En las instituciones educativas en donde se detecte o se reciba queja de que presuntamente algún alumno o alumna ha sido víctima de acoso escolar, el docente del grupo, director, directora o personal administrativo procederán a 1. Pautas de actuación en caso de acoso en flagrancia. Inciso A. Implementar medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos implicados. Inciso B. Deberán iniciar la investigación correspondiente para identificar la situación de acoso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención integral. Inciso C. Citar a las madres o padres de familia o tutores del presunto agredido o agredida para informarle de las acciones que se van a implementar. Inciso D. En otra cita, convocar a los padres, tutores o familiares del presunto agresor o los agresores. Inciso E. Implementar acciones para la atención integral del caso y establecer medidas de seguimiento para que no se repita. Artículo 95.4. Las quejas que se presentarán de manera personal mediante la exposición verbal, escrita o anónima ante la persona designada en la institución educativa. También podrá ser presentada por el alumno, padre de familia, tutor o persona de la institución educativa que tenga conocimiento de los actos de violencia o acoso escolar en el entorno escolar entre los estudiantes. Artículo 95 quinquies. Tipo de violencia escolar. 1. Directo. Toda acción o omisión intencional de agresión o daño físico a un estudiante. 2. Indirecto. Toda acción u omisión que ocasiona un daño o menoscabo en las pertenencias del estudiante. 3. Verbal. Cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio y burlas en público o en privado. 4. Psicológico. Cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o amenazas contra un estudiante, incluyendo las gesticulaciones y las obscenidades a través de señales, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad y su autoestima. 5. Cibernético. Se caracteriza mediante el uso de cualquier medio electrónico como Internet, página web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras o videograbaciones u otra tecnología digital. 6. Sexual. Toda aquella discriminación o acoso contra alumnos relacionados con su sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos, contenidos eróticos o pornografía por medio de tecnologías digitales que detonen obscenidad, tocamiento, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual. Y 7. Exclusión social. Cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido o aislado o amenazado con serlo de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier tipo. Artículo 95 sexies. Para aplicar una medida disciplinaria a la persona agresora, se observarán las reglas establecidas en cada institución educativa. La persona designada o la autoridad educativa deberá actuar con criterio, razonamiento
y valorando la gravedad de los hechos, teniendo siempre presente la información relacionada, reglas, derechos y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes. También la intervención del docente contribuirá a una experiencia reguladora positiva. Se deberá tener presente la edad de los alumnos, el nivel de madurez, los antecedentes de conducta y las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Artículo 95, septies. Si el caso lo amerita, el director de la institución educativa solicitará la intervención de profesionales en psicología y trabajo social para proporcionar el apoyo que coadyuve a la resolución del conflicto, situaciones intrapersonales de su entorno social y familiar, bajo las siguientes determinaciones. 1. Del apoyo a la víctima, inciso A, proporcionar apoyo psicológico a la víctima para fortalecer su autoestima y orientaciones que le permitan reincorporarse a la comunidad escolar. Inciso B, brindar orientación sobre el autocuidado personal y fomentar la cultura de la queja. 2. Del apoyo al agresor. Inciso A, apoyar al agresor con orientación psicológica que le permita reconocer su comportamiento y no reincidir en él. Inciso B, brindarle el apoyo necesario para que se reincorpore a la comunidad escolar. Inciso C, ofrecer a los padres o tutores, en caso de requerir, la ayuda profesional permanente para el alumno. Artículo 95, octies. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de las instituciones educativas, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar conforme a lo expuesto en la ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 126. De la fracción primera a la 21ª quedan igual. Fracción 22ª. Fomentar la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia y acoso escolar en términos de lo establecido en la ley para prevenir y combatir la violencia escolar en el estado de Tlaxcala. Fracción 23ª. Vigilar el cumplimiento de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Y fracción 24ª, las demás que establezca la ley general y otras disposiciones aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, las instituciones educativas contarán con un término de 90 días siguientes al de la publicación del presente decreto para elaborar su propio protocolo de actuación en casos de violencia escolar y registrarlo en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. Además, deberán incorporar profesionales en psicología y trabajo social en caso de no contar con ellos. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo publique, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 9 días del mes de mayo de 2023. Atentamente, Vicente Morales Pérez. Es cuanto.